Muy bien, ya hablamos de lo que es la definición del error, ya dimos un par de ejemplos con la función escalón y otro ejemplo más con la función rampa, suponiendo unas salidas del sistema. Si viéramos entonces el sistema como una entidad, entonces tendríamos, aquí está el sistema, y tendríamos una entrada en el dominio del tiempo y tendríamos una salida en el dominio del tiempo. El error en cada instante de tiempo sería igual a la entrada menos la salida en el dominio del tiempo. Así definimos entonces el error como tal, la diferencia entre la salida y la entrada. Ahora bien, supongamos que tenemos un sistema realimentado con realimentación unitaria. Aquí tenemos una función de transferencia G. Esta es la señal de entrada de RDS y esta es la salida. Entonces, en este sistema, como el error, llamémoslo EDS, va a ser igual a la señal de salida, a la señal de entrada, perdón, RDS menos la señal de entrada, CDS. En ese diagrama, ¿en dónde está esa señal? ¿O dónde podría darse esa señal? Como esto es la señal de salida y aquí está la señal de entrada, este punto de aquí sería EDS, porque ahí lo que está saliendo de ese punto de suma es RDS menos CDS, ¿sí? Entonces ahí, para este sistema que tiene una realimentación unitaria, si no tiene realimentación unitaria, sino que si tiene aquí una función de transferencia, entonces no cumple que el error se dé en este punto de suma, pero para este que es de realimentación unitaria, el error se puede definir en ese punto como tal. Entonces, si esto es el error en todo instante, y yo tengo la transformada de RDS y la transformada de CDS, podría hallar el error en cualquier instante de tiempo como la transformada inversa de RDS menos CDS, lo que sean estas dos entidades como tal. Bien, ahora, si tenemos un sistema y ese sistema tiene como entrada un escalón, en este instante entra un escalón y el sistema pues tiene una respuesta ante esa señal escalón. Vemos que en la medida en que transcurre el tiempo, la señal de salida del sistema, que es esta señal, la llamo CDT y está en verde, esa señal tiende a un valor, ¿sí? O sea, se estabiliza en un valor. Y la señal de entrada, RDT, pues tiende también a 1, porque es un escalón. Entonces, el error, en términos del tiempo, cuando el tiempo tiende a infinito, entonces ese error tiende a ser constante. ¿Cómo constante? Pues sería la diferencia de este punto menos este, porque después de un tiempo no cambia, se vuelve constante. Y eso sería
un error constante. O sea, el error cuando el tiempo crece, después de mucho tiempo que el sistema se estabiliza, el error se vuelve una constante. La diferencia en cada instante de tiempo después de que el sistema se estabiliza, en este T1, en este T2, en este T3, en todos esos momentos esta diferencia es la misma. Entonces decimos que el error en estado estable se volvió constante. Entonces, ¿cómo definimos el error en estado estable? Vamos a poner un poco más vamos a ponerlo en palabras. Error en estado estable. Entonces eso es el error del sistema después de haber transcurrido mucho tiempo. Entonces, ese error, le voy a colocar aquí esta SS para determinar que así escribo el error en estado estable. Se puede definir como el límite cuando t tiende a infinito de el error en todo tiempo. ¿Sí? Bien, existe un teorema que es el teorema del valor final. Ese teorema está en la página 29 del libro de Ogata en su tercera edición. Ese teorema dice que el límite de una función f de t cuando t tiende a infinito es igual al límite de la transformada de esa función f de t, o sea f de s, multiplicado por s, cuando s tiende a 0. Esa es la definición de mi error en estado estable, tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de S. Esta E sub SS es para determinar qué es el error en estado estable. Bien, así definimos entonces el error en estado estable para un sistema determinado. Terminamos ahí esta segunda parte.